Sí, profe, ahí se ve bien. Ah, ya, ok, muchas gracias. Vamos a esperar un minutito más a que lleguen sus compañeros, que son las 8:04. Bueno, ya hemos esperado, son las 8:05. Ahora vamos a empezar nuestro tema. En este caso vamos a tratar los gobiernos de 1968 hasta 2011. Solamente que hay un contexto que tomar en cuenta y unos antecedentes para entender mejor el proceso político-social. El contexto internacional de aquellos años es el de la Revolución Cubana, que se produjo entre 1956 y el 59. Lo que pasa es que la Revolución Cubana de Fidel Castro triunfó en 1959 y causó una gran conmoción política en América Latina e incluso a nivel mundial. ¿Por qué? Porque era una pequeña isla, un pequeño país que lograba derrocar a una poderosa pero corrupta dictadura de Fulgencio Batista y que además lograba desafiar hasta ese momento con éxito al imperialismo, particularmente al llamado imperialismo norteamericano. Entonces, como que la Revolución Cubana alentó a los movimientos izquierdistas a tomar acciones políticas y militares en los diversos países latinoamericanos, particularmente aquí en el Perú. Ya este éxito relativo, criticable, cuestionable de la Revolución Cubana es una de las razones por las cuales hoy en día en América Latina y particularmente en el Perú hay tantas personas, por ejemplo, mayores de 40 años y también jóvenes, pero sobre todo los mayores de 40 años que son de pensamiento e ideología izquierdista. Y muchas veces ni ellos mismos lo saben, porque hubo mucha propaganda, porque se introdujeron en las universidades los cursos de materialismo dialéctico, materialismo histórico, porque hubo muchos libros alusivos al marxismo, etcétera. Ya hay una especie de desarrollo cultural marxista, izquierdista en el mundo y también en América Latina y el Perú. En gran parte, no solo por la Revolución Rusa, la Revolución China, sino en el caso de Latinoamérica, la Revolución Cubana, aunque usted no lo crea. Luego tenemos, pues, ahí están los movimientos guerrilleros de izquierda en Latinoamérica. En la década del 60, no solo en el Perú surgieron varios movimientos comunistas o izquierdistas, trotskistas, de lucha contra el Estado y los gobiernos. Pensaban hacer la revolución mediante levantamientos armados, sino también en el caso de Chile, en el caso de Argentina, en el caso de Uruguay, incluso en Colombia, en Brasil, etcétera. Ya, entonces ahí tienes tú lo que te estaba comentando inicialmente. Luego tenemos por parte de los poderes fácticos, que son los poderes económicos que influyen en los gobiernos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el gobierno de Kennedy, para tratar de contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana, para tratar de contrarrestar esos movimientos guerrilleros, radicales, izquierdistas, va a aplicar sobre América Latina la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso era una política, un programa de ayuda económica para el desarrollo principalmente del sector agrícola. Si se mejoraban las condiciones de vida de los campesinos, entonces los izquierdistas, el comunismo, tendría menos posibilidades de desarrollarse en esos países. Siempre se ha dicho que la pobreza, la miseria, la falta de oportunidades es el caldo del cultivo del desarrollo de las ideas izquierdistas, sobre todo los radicales. ¿Okay? Entonces, ¿sabes qué es izquierdismo? En el caso peruano desembocó en lo que fue, o es todavía, no hay remanentes, Sendero Luminoso. Que para nosotros que somos mayores, pregúntale a tu papá, a tu mamá, si es una persona mayor de 40 años,
fue un dolor de cabeza terrible la lucha contra Sendero Luminoso, ¿no? Durante la década del 80, la década del 90, ya para el siglo XXI, ya Sendero Luminoso estaba derrotado, pero fueron 10, 15, 18 años bastante difíciles. Y luego tenemos también la crisis de los misiles de Cuba, que es parte del juego, entre comillas, no es una forma de decir, de la Guerra Fría. ¿No? Ya hemos hablado de la crisis de los misiles de Cuba, la crisis de octubre de 1962, en la cual el mundo estuvo al borde del estallido de la Tercera Guerra Mundial, que iba a ser nuclear. Entonces cada poder hace propaganda a su sistema capitalista o a su sistema comunista. Y eso va a tener una fuerte influencia en la sociedad peruana. Algunos autores hablan de que entre los años 1956, o sea, segundo gobierno de Prado Garteche, en 1968, año en que termina el gobierno de Belaúnde, hubo un reformismo moderado. ¿No? Ellos consideran que hubo un reformismo moderado, varios historiadores, sociólogos sobre este tema de Perú. Ya, luego de la dictadura de Odría, hubieron muchas tensiones sociales, especialmente el descontento de los campesinos debido a su mala situación económica que está relacionada con los bajos precios mundiales de los productos agrícolas, ya que la producción agrícola de los países desarrollados se incrementó. Ya, mira, hay que recordar lo siguiente. Odría, durante 8 años, estableció una férrea dictadura política y militar en el Perú. Ya cualquiera que protestase, cualquiera que reclamase, inmediatamente era reprimido. El APRA, el partido más poderoso, que todavía tenía intenciones reformistas, fue durísimamente reprimido. Incluso Ayala Torre estuvo asilado durante la dictadura de Odría en la Embajada de Colombia, 5 años. Ya los socialistas casi desaparecen, también se perseguía y se mataba a los socialistas, a los comunistas. Ni hablar de los movimientos sindicales, sean de obreros, sean de campesinos, sean de clase media. ¿Ok? Por eso dice, ¿no? Luego del militarismo de Odría, las tensiones sociales afloraron. O sea, siempre estuvieron ahí, lo que pasa es que eran muy controladas mediante la represión. En la época de Odría había un control muy estricto de la libertad de prensa y la libertad de expresión. No había libertad política, ¿no? Como hoy en día. Por eso dice que afloraron. ¿Ok? Este problema principal de los campesinos va a ser el leitmotiv, la causa principal para que se emprendan algunas reformas. Porque el campesinado, tú sabes, el sector agrario es inmenso en el Perú. Y más aún en el pasado, eran millones y millones de familias, de personas que estaban formando parte de esa clase social. Así que era necesario realizar una reforma agraria. El problema es de que en el Estado peruano, en la sociedad peruana, los terratenientes, dueños de las tierras que explotaban a los campesinos, dueños de las haciendas que explotaban a los campesinos, formaban parte de la oligarquía, formaban parte del poder, del establishment. Entonces, si hacemos una reforma agraria, ¿va a ser en contra de ellos y a favor del campesinado? ¿Cómo va a ser? ¿En qué medida va a ser esta reforma agraria? Ahí está el detalle, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a resolver en los siguientes años. Este descontento del campesinado que exigía, por ejemplo, en términos generales, una reforma agraria, se va a ver fortalecido por la Revolución Cubana, ¿no? Su influencia ideológica a partir de 1959, lo cual va a influenciar en el incremento de las luchas campesinas, de la toma de tierras, sobre todo en la sierra, y también en la aparición de grupos guerrilleros de izquierdas de carácter comunista. El movimiento de la izquierda revolucionaria, por ejemplo, es uno, ¿no? Otro es el Frente de Liberación Nacional. Aquí en el Perú, mucho antes de la aparición de Sendero Luminoso, habían aparecido distintos grupos comunistas radicales que tomaron las armas para luchar contra el Estado y hacer su revolución. Bien, luego acá vemos un super resumen de algunos de los hechos más importantes de estos gobiernos, que ellos llaman reformismo moderado. ¿Ok? Reformismo moderado. El segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Este segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche es llamado el régimen de la convivencia.
Ya, régimen de la convivencia porque hubo una alianza entre el gobierno de Prado Arteche, que era de la oligarquía, con el APRA. Entonces, fue inaudito de que el APRA, que luchó tanto contra Odría y anteriormente contra otros dictadores como el general Benavides o el general Sánchez Cerro, pues ahora haya hecho una alianza con Manuel Prado Arteche, que tenía maneras democráticas, pero en realidad era un representante de la oligarquía. Entonces eso provocó que en el APRA surjan cuestionadores que se separaron del APRA y fueron a formar el MIR. ¿No? Primero se llamó APRA Rebelde, los que se salieron del APRA porque no estaban de acuerdo con esa alianza, y después se llamó Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y que eran pues de ideología ya comunista, ¿no? Bueno, el segundo gobierno de Prado Arteche va a establecer, aplicar una economía, una política liberal. Cuando hablamos de economía política liberal, hablamos de mercado libre, hablamos de que el Estado no interviene directamente en la economía, sino que da un marco legal. No hay control de precios tampoco hay subsidios, en fin, ¿no? Entonces es una economía liberal. Habría que analizar a fondo si realmente Prado Ugarteche fue liberal, ¿no? Para nosotros, en realidad, fue mercantilista, ¿no? De apariencia liberal en algunos casos, algunos puntos, pero no tan generalizado. ¿Okay? Bueno, su gran ministro de Economía famoso en la época fue Pedro Beltrán. Este era el economista que dirigió la política económica liberal de Manuel Prado Ugarteche en su segundo gobierno. Un hecho importante es que en este gobierno se inicia el boom de la harina de pescado. Es decir, el Perú se convirtió en el primer productor y exportador de harina de pescado. Entonces el Perú se convierte también en un gran país pesquero, ya desde el puerto de Chimbote. ¿Ya? Y eso va a continuar durante los años 60 hasta inicio de 70, en que perdemos esa categoría. Ahora, como acá decía la introducción, el gran problema es el problema campesino, el problema de la reforma agraria, porque hay mucha pobreza, mucha miseria, etc. Entonces usted ve que casi al final del gobierno de Manuel Prado se va a producir el levantamiento campesino en los valles de la Convención Hilares, que es en el Cusco, y cuyo líder principal era el famoso, durante esos años, Hugo Blanco. Ya, Hugo Blanco era un líder campesino del Cusco que dirigió esta lucha y que exigía para los valles de la Convención Hilares una reforma agraria, que básicamente era la entrega de tierras a los campesinos. Bien, en 1962 se produjeron elecciones que no tuvieron un claro triunfador. Ya, entonces, el Congreso debería elegir al presidente. Entonces, esto fue bloqueado por un golpe de Estado de la Fuerza Armada. En 1962 se va a establecer la Junta Militar de Gobierno, un gobierno militar, que constituye el primer golpe de Estado institucional de las Fuerzas Armadas. Quiere decir de que el alto mando del ejército, el alto mando de la marina y el alto mando de la FAB, de la aviación, se pusieron de acuerdo para derrocar al gobierno de Prado, que estaba en sus últimos días, y organizar la Junta Militar de Gobierno. Esta Junta Militar de Gobierno estuvo presidida primero por Ricardo Pérez Godoy, su general, y luego lo reemplazó el general Nicolás Lindley. Ellos dos fueron los jefes de la Junta Militar de Gobierno sucesivamente. Ya, entonces acá se comenta, se señala lo que ya te he comentado, ¿no? Ante el triunfo electoral del APRA, en el 6-2 se produjo un golpe de Estado que bloqueó el establecimiento de un gobierno aprista, convocando a nuevas elecciones. Ya, la propaganda aprista que tú puedes leer es de que las Fuerzas Armadas eran enemigas del APRA, no querían un gobierno aprista porque el APRA iba a realizar reformas radicales, cosa que la Junta Militar de Gobierno no quería, ya que solamente buscaba reformas moderadas. Ya, esa es la propaganda. Yo pienso de que el APRA en el 62 ya había pasado a formar parte de la derecha y que defendía a la oligarquía, y que el APRA iba a hacer prácticamente lo mismo que Prado. Por lo tanto, eso no convenía porque el gobierno quería impulsar alguna reforma. Me refiero a los militares
que estaban influidos por un reformismo desarrollista, como dicen los sociólogos, ¿no? Bueno, el gobierno de la Junta Militar estuvo en el poder solamente un año. Convocó a elecciones y ganó Fernando Belaúnde Terry del partido Acción Popular. Los tecnócratas. Ya, Belaúnde Terry era el líder del partido Acción Popular. El primer gobierno de Belaúnde va del 6-3 al 6-8. Acá se da la construcción de la carretera marginal de la selva, ¿no? Esa es una de las obras más emblemáticas del gobierno belaundista, de Acción Popular. Se da la lucha armada del MIR y del Ejército de Liberación Nacional, que fueron derrotados, fueron reprimidos por el Estado. Lamentablemente, Belaúnde Terry no tuvo mayoría en el Congreso y va a tener una fortísima oposición de los partidos contrarios, que viene a ser la Unión Nacional Odriguista, ¿no? La Unión Nacional Odriguista, UNO, y el APRA. ¿Ya? El APRA y el UNO bloqueaban toda iniciativa legislativa del gobierno o del partido Acción Popular, lo cual generaba una inestabilidad política sumamente grande en el Perú. Realmente esta oposición del APRA y la UNO contra Belaúnde era algo ya exagerado, si tú investigas sobre esto en la historia, ¿no? Por los diversos autores que han escrito sobre ello. Bueno, a finales del gobierno de Belaúnde se va a producir el escándalo de la página 11, que es la última página, no la última, una de las páginas del acta de Talara, en la cual figuraban los elementos económicos que fueron desaparecidos para que el pueblo no se enterara del entreguismo del gobierno. Entonces, eso fue utilizado, el escándalo de la página 11, como pretexto para que las Fuerzas Armadas nuevamente den un golpe de Estado institucional, ¿no? El segundo golpe de Estado institucional, encabezado por el general Juan Velasco Alvarado. Ya, entonces, eso fue el 3 de octubre de 1968. Ahí se inicia la llamada Revolución Peruana, ¿no? La Revolución Peruana, ni capitalista ni comunista, como decía su propaganda, liderada por el general Juan Velasco Alvarado, el Chino Velasco, como decía la propaganda del gobierno, ¿no? Bien, y acá hay una fotografía, pues, que representan a los personajes de la época, ¿no? Acá, por ejemplo, en la época de la convivencia, acá tú ves a Aya de la Torre, este señor que está aquí en elegantón vestido, es Aya de la Torre. Y está aquí departiendo con miembros del gobierno de Manuel Prado Garteche. Lógicamente están negociando asuntos, ¿no? Luego esta es una foto en la cual se ve al presidente Prado, ya en su segundo gobierno, ya veterano, y en una visita protocolar a Estados Unidos. A su lado está el presidente Kennedy y su esposa Jacqueline Onassis, ¿no? En ese momento el presidente Kennedy de Estados Unidos estaba aplicando para el Perú y América Latina la Alianza para el Progreso. ¿Ok? Ya. Ahora bien, algunos datos reafirmativos sobre el segundo gobierno de Manuel Prado Garteche, del régimen de la convivencia, ya que el APRA le dio su apoyo y su alianza política con un representante de la oligarquía, como era Manuel Prado Garteche. Bueno, en la época de Manuel Prado Garteche, en el régimen de la convivencia, la economía fue liberal. Ya, mercado libre, no intervención del Estado en la economía, no al control de precios, no al control del tipo de cambio, etc. Y el gran representante de esta economía liberal fue el ministro Pedro Beltrán. Ya, Pedro Beltrán en su época fue muy importante, muy famoso, muy respetado. Ya, ahora, esta política no tuvo el éxito que el gobierno esperaba, porque el descontento social continuó. O sea, una política económica, política fiscal, política monetaria, se mide no solamente porque las cuentas macroeconómicas estén bien, sino porque verdaderamente esté generando riqueza que llegue a los sectores populares, que esté mejorando las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto. No solamente que estés enriqueciendo más a los ricos.
Entonces, si bien es cierto, esa política económica liberal mejoró un poquito las cuentas nacionales, Producto Bruto Interno, Ingreso Nacional, lo que hemos visto en economía, pues la situación económica de los campesinos, de los obreros, de la clase media era cada vez peor. Y por lo tanto había cada vez más protestas, más reclamos, que el gobierno utilizaba la represión, ¿no?, para controlarlo. El rochabús que había aparecido en la época de la dictadura de Odría era utilizado ampliamente. Rochabús es una especie de carro tanque que te echa agua. Tiene como un cañón de agua que te moja, pues, ¿no? Y con cierta potencia, con cierta fuerza, ¿no? Okay, entonces el Rochabús fue famoso, ¿no?, durante los años 50, 60, hasta 70, me parece. Ya, luego acá vemos la fotografía de Luis Banchero Rossi. Este es un gran empresario pesquero. Él fue la base del boom de la harina de pescado desde Chimbote. El boom pesquero se inicia en el segundo gobierno de Manuel Prado Arteche, en el segundo gobierno de la convivencia. Y luego acá tenemos una fotografía en la cual aparecen presos una serie de líderes campesinos que protestaban en el Cusco, en el Valle de la Convención Hilares, reclamando las tierras, reclamando la reforma agraria. Y acá está prisionero el líder Hugo Blanco. Este es Hugo Blanco, ¿no?, en sus años juveniles. Tengo entendido que Hugo Blanco sigue vivo, ya tiene como 90 años, creo, este señor, ¿no? Entonces hay un levantamiento campesino liderado por Hugo Blanco, lo cual pues pone en manifiesto el terrible problema que había con los campesinos, ¿no? Mira, para nadie es un secreto de que la mayoría de los gobiernos, incluso en el siglo XX, han vivido de espaldas al país. Ellos han gobernado mayormente, no siempre, pero mayormente para las minorías sociales de élite, lo que vulgarmente se dice la pituquería. Si hubieran gobernado para los campesinos, para los obreros, para los estudiantes, para el pueblo, entonces no habría tanta tensión, tanto problema social. Ya mira, tuvo que ocurrir, bueno, para muchos, ¿no?, que no leen, que no investigan, ¿no?, pero tuvo que ocurrir esta crisis sanitaria para que la gente recién se entere de que la atención médica, el sistema de salud del Perú es una porquería, que no sirve para nada, que es muy incipiente, que es muy básico. O sea, tanta plata no dice que hubo de Fujimori hasta hace unos años, entonces ¿en qué se gastaron? ¿Por qué no implementaron hospitales? ¿Por qué no implementaron postas médicas? ¿Por qué no implementaron lo que tenían que implementar para la atención de salud del pueblo? ¿Te das cuenta, no? Entonces, ahí tú te das cuenta, pues, de que no están viviendo de espaldas a los intereses del pueblo, solamente se dedican, ya tú sabes a qué, ¿no?, a otras cosas, ¿no? Y también el problema del agua. Hay un 40% de la población que no tiene agua, como tú, como yo, ¿no? En esta casa hay 3 baños, en esta casa hay 3 duchas, en esta casa hay como 6 caños, en mi casa. Pero hay gente que ni siquiera tiene un miserable cañito de agua en su casa. Entonces eso es escandalosamente, realmente indignante, ¿no? De ahí que tú te des cuenta que yo me emocione de una manera, pues, de indignación, ¿no? Bien, sigamos por aquí. Luego continuamos con el golpe de Estado de 1962 al 63, ¿no? Acá está el general Ricardo Pérez Godoy y acá está el general Nicolás Linde, que en su momento fueron los presidentes de la Junta Militar de Gobierno. El resultado electoral de 6-2 mostraba la imposibilidad de elegir a un presidente de la República por sufragio directo. Ningún candidato lograba superar el 36% exigido. ¿Te das cuenta? Tanto es la mala actuación de los políticos, ya mira, estamos hablando del 6-2, ya en esos años, que la gente no le tenía confianza, ni siquiera el APRA, que había sido tan popular en años anteriores. El APRA estaba desprestigiada por su alianza con el oligarca Manuel Prado Arteche, y los otros partidos tampoco alcanzaban la intención de voto, que ninguno logró superar el 36%. Acá está. Según la ley electoral de la época, para ser presidente en primera vuelta tenías que alcanzar 36,1, vamos a decirlo así, por ciento. Hoy en día es
50% más uno, si quieres ganar en primera vuelta, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, esto, según la Constitución, entre los dos candidatos más votados, pero que no alcanzaron el 36%, el Congreso debería elegir. Entonces, ahí en el Congreso, el APRA y la UNO tenían mayoría. Entonces, evidentemente, el nuevo presidente elegido por el Congreso sería Ayala Torre, del APRA. Es ahí que da golpe de Estado, el primer golpe de Estado institucional, las Fuerzas Armadas. Ya, ese golpe de Estado institucional primero fue dirigido por Ricardo Pérez Godoy y después fue dirigido por Nicolás Lingley. Bueno, y sí, ellos hicieron algunas obras muy puntuales porque es solamente un periodo de un año y luego convocaron a elecciones. Y en esas elecciones, como tú ves aquí en la fotografía, ¿quién la gana? Aquí el presidente del Congreso le está entregando la banda presidencial a Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry, que era del Partido Acción Popular. Ya, el antecedente de Acción Popular era el Frente Nacional de Juventudes Democráticas. Ya, él postuló a la presidencia en 1956 y no ganó. Luego postuló a la presidencia en 1962 y no ganó. Y ahora postulaba a las elecciones de 1963 y sí ganó. Ya la gente confió en Belaúnde, que se presentaba como una alternativa en esa época moderna, o sea, modernizar el país y tecnocrática, ¿no? De que eran muchos profesionales, muchos de ellos con maestrías en el extranjero, con una visión, se supone, de administración del Estado moderna, se supone. Ya, el señor Belaúnde, que era líder de Acción Popular, planteaba el Perú como doctrina. Mira, esto lo he analizado y he leído de varios sociólogos y politicólogos y dicen que eso no significa nada. Que plantear el Perú como doctrina simplemente es un efecto propagandístico para ganar votos. Porque ¿cómo es eso de que el Perú como doctrina? ¿Qué quiere decir? Que sí, bueno, todo el mundo va a decir, nosotros queremos que nuestro país y nuestro pueblo alcancen un nivel de desarrollo alto, sí, pero eso no es una doctrina. ¿Cuáles son tus principios ideológicos? ¿Cuál es tu política que vas a implementar? ¿Me entiendes? El Perú como doctrina es nada. Suena bonito, pero si tú lo analizas, por eso siempre les digo a ustedes que hay que analizar, que hay que razonar, que hay que investigar. No significa nada, pero tiene un efecto, ¿no? Un efecto de influencia sobre las masas, ¿no? Es efectista. Ya, buena propaganda, buen marketing vacío. Y la conquista del Perú por los peruanos. Otra de esos eslogans que tampoco tienen contenido. La conquista del Perú por los peruanos. Ah, caray. Bastante curioso, ¿no? Bueno, como sea, Fernando Belaúnde Terry ganó las elecciones en 1963, ¿no? Lamentablemente, como ya te había dicho, en el Congreso no tuvo mayoría. La mayoría la tuvo la coalición APRA 1, Partido Aprista Peruano con la Unión Nacional Odriguista. En tanto que Acción Popular se alió con la democracia cristiana, ¿no? La democracia cristiana, la DC. Bien, una de las obras más importantes del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry es la carretera marginal de la selva. Ya, mira, no está mal, solamente que no es suficiente. Porque es una sola obra de la carretera marginal de la selva que incluso no fue terminada durante este primer gobierno de la UNDE, pero bueno, es una obra positiva. ¿Por qué? Porque cualquier proyecto macroeconómico necesita de una infraestructura. Lo primero que tú tienes que hacer para desarrollar un proyecto de economía, de producción, de lo que sea, es una infraestructura. Y en un país, la infraestructura, por ejemplo, no es lo único, pero por ejemplo, son las carreteras. ¿Ok? Entonces, si no tienes carreteras de aquí para allá, de allá para acá, vas a estar en graves problemas para desarrollar tu proyecto económico. Entonces, eso es importante.
¿Ya? Entonces, una de las obras emblemáticas del primer gobierno de Belaúnde, que luego va a continuar en su segundo gobierno en los años 80, es la carretera marginal de la selva. Además, también tenemos la construcción de aeropuertos, conjuntos habitacionales, reservorios de agua, entre otros. Ya, hubieron una serie de grandes obras públicas en el primer gobierno de Acción Popular de Fernando Belaúnde Terry. Hay que darle al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. No, no todo estuvo mal, ¿no? Algunas cosas tenían ciertas intenciones positivas, no solamente que eran insuficientes, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tu papá te envía al colegio a la primaria y eso es todo. Después tiene problemas, no se esforzó, no sé, y no puede seguir financiando tu educación en secundaria, menos universidad, menos el título, menos la maestría. Entonces es insuficiente, a eso me refiero. ¿Cierto? Se supone que todos tenemos que terminar la secundaria, todos, bueno, los que consideren no pueden ir a la universidad, sacar un título, hacer una maestría para ser competitivo en el mercado laboral. Entonces, si tú quieres ser competitivo en la economía mundial, tienes que tener una infraestructura adecuada, que el Perú hasta ahora no la tiene. Bien, en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry de Acción Popular, se desarrollaron las guerrillas comunistas que reclamaban una revolución, ya que el gobierno no aplicaba las reformas que el pueblo estaba exigiendo desde hacía muchos años. Entonces, tenemos un incremento de la lucha campesina, que reclamaban la reforma agraria y por eso reclamaban la tierra. Entonces, aprovechando esa situación, ese contexto de tensión social, de reclamo campesino, de lucha por la tierra, aparece el grupo guerrillero de izquierda llamado el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, cuyo líder principal era Luis de la Puente Uceda. ¿No? Luis de la Puente Uceda se había salido del APRA y había fundado el APRA Rebelde. Y después el APRA Rebelde se convirtió en el MIR, en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Este movimiento de izquierda revolucionaria organizó una lucha guerrillera comunista, la cual fue derrotada por las Fuerzas Armadas en tan solo, si mal no recuerdo, 6 meses. ¿Ya? Rápidamente las Fuerzas Armadas se dieron cuenta del peligro que significaba esto y tomaron cartas en el asunto, ¿no? O sea, crearon un comando, estudiaron la situación y los enfrentaron en una guerra en las provincias del Perú. En tan solo 6 meses, los comunistas del MIR, sus columnas guerrilleras habían sido eliminadas. Ya, otra de esas luchas guerrilleras, pero aún más pequeñita, fue la del Ejército de Liberación Nacional. Este ELN tenía una raíz ideológica comunista, pero en la versión de Trotsky. Eran de tendencia trotskista. Ellos también fueron derrotados rápidamente en Madre de Dios, en la selva. Justamente el gran poeta peruano Javier Eraut, ¿no? Javier Eraut, era del ELN y formaba parte de las columnas guerrilleras de esa alternativa política, ¿no? Entonces, ya ahí nomás date cuenta, estamos en los años 60, 64, 65, y ya habíanse organizado guerrillas revolucionarias comunistas en el Perú. Entonces, ya que cuando yo te digo date cuenta del grado de tensión política social, de la gran problemática política social que había en el Perú, no era cosa de broma, de juego. Entonces aquí la clase política, aquí la clase dominante debió haber tomado cartas en el asunto, pues. Haber hecho sus reformas, haber mejorado las condiciones de vida, haber democratizado la sociedad, pero ni por eso. Ellos, era la oligarquía y todo lo demás, seguían explotando, oprimiendo al pueblo, ¿no? Engañándolo, ¿no? Entonces así tampoco se puede vivir, ¿no? Bien, durante el otro aspecto, mira, nuevamente aquí, durante el gobierno de Belaúnde Terry hubo una inestabilidad política que surgía desde el Congreso. En el Congreso, Acción Popular de Fernando Belaúnde Terry no tenía mayoría. Quien tenía la mayoría en el Congreso, en el Parlamento, era la alianza del partido aprista del APRA con la UNO, la Unión Nacional Odreísta. Y ellos se enfrentaron
enfrentaron en el Parlamento, en el Congreso, a la alianza. La alianza era entre Acción Popular y la Democracia Cristiana, que eran la minoría. O sea, a pesar de que Acción Popular de Belaúnde se había aliado con la Democracia Cristiana, no obtuvo la mayoría. Entonces, la coalición APRA-1 se dedicó a boicotear cualquier acción legislativa del gobierno de Belaúnde. Fue un dolor de cabeza permanente. Así como en estos últimos años, Fuerza Popular de Keiko Fujimori, se dedicó a boicotear al gobierno de Kuczynski. ¿Te acuerdas? O sea, como Keiko no ganó las elecciones, pero sí obtuvo una amplia mayoría en el Congreso, ¿qué hizo Keiko en el Congreso? Quería gobernar el país desde el Congreso. Y empezó a boicotear al gobierno de Kuczynski y finalmente pidió su vacancia, a la cual se opuso Kenji, y hubo un conflicto entre los hermanos, que eran los líderes del partido Fuerza Popular. Y todo eso nos ha llevado a esta tremenda crisis política que estamos viviendo. O sea que en parte esas actitudes irresponsables, extremistas, en parte es responsable Keiko Fujimori, que dicho sea de paso está acusada de lavado de activos, etcétera, y se ha pedido 30 años de prisión. Como muchos de esos expertos veo en la televisión que se presentan de diversas posiciones políticas, ideológicas, dicen que a Keiko lo que le espera es la cárcel. No será ahorita, pero poco a poco ese proceso va a avanzar. Lo de Vizcarra sí se decide el jueves, ¿sabes? Bien, entonces ahí está, pues, ¿no? El problema en el Congreso, en el Parlamento. La alianza contra la coalición. La alianza era Acción Popular más Democracia Cristiana. Y la coalición, mira acá en amarillo, era la alianza entre el APRA y la Unión Nacional Odrista. Unión Nacional Odrista. Uno, acá lo han escrito mal. Ya. Bien, ahora vamos a pasar a la parte final del primer gobierno de Belaúnde. No, Belaúnde tuvo muchos problemas porque el Perú es muy problemático. Pues entonces, si tú te metes a política en el Perú, tienes que estar a nivel. Y nuestros presidentes, congresistas, mayormente no han estado a nivel. Acá hay mucho problema, acá hay mucha mafia, mucha argolla, hay mucha falta de esto, de lo otro. Entonces tú tienes que ser un político que sepa de administración, sepa de economía, sepa de antropología, para hacer las cosas rápidas y efectivas. ¿Ok? El gobernar el Perú no es nada fácil. Nada fácil. Bueno, al final del gobierno el gobierno va a ser derrocado. Todos sabemos que Fernando Belaúnde Terry fue derrocado el 3 de octubre de 1968 por las Fuerzas Armadas, por Juan Velasco Alvarado. Ya, muy bien. El pretexto para derrocar a Belaúnde fue el escándalo de la página 11. La página 11 es una de las páginas del Acta de Talara. El Acta de Talara es el acuerdo o convenio que el gobierno de la Belaúnde había llegado con la IPC, International Petroleum Company, sobre la Brea y Pariñas. ¿Ok? El gobierno y la IPC hicieron un acuerdo llamado Acta de Talara sobre una gran mina de petróleo llamada la Brea y Pariñas. Entonces, en esta acta de Talara se tomaron los acuerdos, mediante los cuales, en líneas generales, el Estado peruano, el gobierno, asumía las instalaciones de la Brea y Pariñas, asumía las maquinarias de la Brea y Pariñas. Según la crítica que tú puedes encontrar en diversos autores, es que todo eso era viejo y obsoleto. O sea que el Estado, el gobierno había adquirido un montón de instalaciones, edificios, máquinas y todo, pero todo viejo y obsoleto. Y sin embargo, la refinería, que estaba en muy buen estado, seguía en poder de la IPC. O sea que estaban pues lavando la cara, nada más, es como si ponerte un maquillaje, ¿no? O sea que me están entregando un hueso, me están entregando, ¿dónde está la carne? La carne en la refinería, y según el Acta de Talara, la refinería seguía en poder de la IPC, International Petroleum Company, una empresa petrolera norteamericana subsidiaria del Standard Oil, que en los anteriores 50 años venía explotando abusivamente el petróleo peruano. Por eso todo ese reclamo de nacionalizar la Brea y Pariñas.
Entonces, en esa acta de Talara, el acuerdo de por sí no era muy bueno a favor del Perú. Y encima se pierde la página 11. Entonces, esta página 11 y su pérdida fue denunciada por el presidente de la empresa petrolera fiscal, Carlos Loret de Mola, que está aquí, mire, este señor. Él denunció que la página 11 había desaparecido misteriosamente. ¿Por qué? Porque en esta página 11 estaban los precios, estaba la parte económica de esa alta de Talara, en donde quedaba en evidencia que el gobierno estaba presentando un acuerdo lesivo a los intereses del Estado peruano. No nos convenía en realidad lo que había hecho de la UNE, lo que habían hecho sus asesores en energía. Ya, eso fue utilizado por las Fuerzas Armadas para dar un golpe de Estado. El general Juan Velasco Alvarado, el 3 de octubre de 1968, derrocó al presidente constitucional Belaúnde Terry, que tenía una serie de problemas, algunos que otros aciertos, pero la mayoría eran problemas que él no podía resolver. Mira, la vida es así, la gente te va a aplaudir, la gente va a estar contigo si tú resuelves los problemas, ¿ok? Si tú resuelves los problemas, eres eficiente, eres eficaz, eres oportuno y bacán. Pero si tú no resuelves problemas de un tipo, otro tipo, eres un incapaz, eres un incompetente, eres un mediocre, no sirves para nada. Así es las cosas, es decir, son las cosas, aprende. Por ejemplo, si tú te metes a tener hijos, ¿no? Tú eres un hijo ahora, yo he sido hijo, ¿qué problema tienen que resolver tus padres? Alimentación, vestido, vivienda, educación, salud, para empezar. Y si no lo resuelve, ¿qué puedes pensar de tu padre? Al menos, pues, básicamente, ¿te das cuenta? Y te digo esto de manera cruda porque ustedes son la nueva generación, no hay nada, no debemos contar cuentos, no fantasías y mentiras, ¿no? No debemos dorar la píldora porque eso no sirve para nada. Bien, sigamos acá. Ahora sí, ¿no? Llegamos al gobierno de Velasco, ¿no? Velasco, Bermúdez y después ya nuevamente Belaúnde, Alan García, Alan Damián, le decía. Luego Fujimori y ya estamos terminando Fujimori en el siglo XXI, ¿no? Que es cuando ustedes nacieron. Estamos en 2021, ustedes habrán nacido en 2004, 2003, 2002, de repente, ¿no? Algunos, 2002, 2003. Ya mira, aquí está, el reformismo militar radical. Bueno, le llaman así. Ese simplemente es un gobierno reformista, no radical. Esto es de 1968 hasta 80, dice. O sea, las dos fases, bueno, como tú te das cuenta ahí que hay dos fases, ¿no es cierto? Ya, veamos primero el contexto internacional de estos años, del 68 al 80 y un poquito más. Mira, en la Unión Soviética se desarrolla la era Brezhnev. Ya, esta es la parte más importante de la coexistencia pacífica en la Guerra Fría. Leonid Brezhnev gobernó entre 1964 y 1982. Lamentablemente, cuando Brezhnev sale del gobierno en la Unión Soviética no informaba, ¿no? Ya está atravesando una crisis económica y social, que estalla en el 85 cuando Mikhail Gorbachev reconoce la crisis interna de la Unión Soviética. Pero aparentemente durante esos años la Unión Soviética era todopoderosa, ¿no? Y le hacía mucha rivalidad a Estados Unidos y el bloque capitalista liberal occidental. ¿Ok? También un acontecimiento importante porque va a influir mucho en la ideología política, costumbres, etcétera, en el mundo es la guerra de Vietnam. Pero la guerra de Vietnam en la fase norteamericana. El presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, ordenó la intervención militar directa de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Mira, del 6-4 hasta, bueno, Estados Unidos se retira en el 7-3 por los acuerdos de París. Y en el 7-5 termina la guerra de Vietnam con la victoria de los comunistas. Ya, y luego en el 73, algo que afectó a casi todo el planeta fue la crisis del petróleo. La guerra del Yom Kippur en el 73 fue perdida por Egipto
Entonces Egipto, que tenía influencia en la OPEP, genera la crisis del petróleo, ¿no? O sea, sube el precio del petróleo y eso hace que Europa y Estados Unidos, Canadá, Japón, etcétera, tengan problemas económicos y el Perú también, pues, ¿no? Bien, entonces este es el contexto internacional, la coexistencia pacífica en la Guerra Fría. Ya, Velasco Alvarado realizó el golpe de Estado e implantó reformas que marcaron un nuevo rumbo en el Perú. Se impulsó una política que buscó crear un Estado más grande, fuerte e interventor, para realizar las reformas sociales que hacía tiempo la población y ambos sectores políticos demandaban. Ya está. Mira, a lo largo del siglo XX habían predominado las políticas de tipo liberal, vamos a llamarle así. Pero es un liberal entre comillas, más. Yo lo veo desde el punto de vista económico como lo llamados mercantilistas. O sea, en algunos mercados o sectores económicos son liberales, pero en otros interviene el Estado para favorecer a ciertos sectores económicos. Entonces a eso le llaman los economistas el mercantilismo moderno. ¿Ya? Entonces, bueno, el asunto es que esa política liberal mercantilista había fracasado en el sentido de no haber solucionado los grandes problemas económicos sociales del Perú. Educación, trabajo, alimentación, infraestructura, ¿no? Por ejemplo, energía eléctrica, agua, ¿no? Carreteras, caminos, puentes. No había solucionado, había muchos déficits. Entonces, ¿qué hace Juan Velasco Alvarado? Cree que el Estado promotor, el Estado empresario, el Estado intervencionista, como dice acá, y un Estado bien organizado, fuerte, puede solucionar el problema. Ya no la empresa privada o la iniciativa privada, sino el Estado. ¿Me entiendes? Por eso dice que la revolución de las Fuerzas Armadas, sobre todo de Juan Velasco Alvarado, fue estatista, porque el Estado controlaba la economía directamente. Incluso el Estado funda un montón de empresas estatales que controlaban sectores estratégicos de la economía, petróleo, minería, comercio, pesca, ¿no? Agricultura, etcétera. Ya, eso es lo que quiere decir con una política estatista. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿cuáles son las fases de este reformismo militar? La primera fase es la del general Juan Velasco Alvarado y la segunda fase es la de Francisco Morales Bermúdez Cerruti. ¿Ok? La primera fase de Juan Velasco Alvarado se extiende de 1968 a 1975 y tiene como base legal el Plan Inca. Cuando Juan Velasco Alvarado tomó el poder mediante golpe de Estado contra Belaúnde, suspende, o si quieres, anula la Constitución de 1933. Por supuesto que la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de circulación, todas las libertades van a ser anuladas. El Estado del gobierno va a controlarlo todo. Y su base legal que él mismo se da se llama Plan Inca. Los objetivos de la revolución, los marcos legales de la revolución peruana, ni capitalista ni comunista, como decía la propaganda de Velasco, es el Plan Inca, como tú puedes ver ahí. Entonces aquí se ha sintetizado algunas de las características, ¿no?, del Plan Inca del gobierno de Velasco Alvarado. Expropiación de las empresas petroleras, de las haciendas, de las industrias y también de los medios de prensa escrita, e incluso no solamente escrita, sino también de la televisión y la radio, para acabar con el denominado dominio legal. Sí, eso es cierto. Todas las reformas que hizo Velasco, y que en parte más o menos continuaron durante el gobierno de Morales Bermúdez, acabaron con la vieja oligarquía, especialmente, ¿sabes con quién? Con los terratenientes de la sierra. Esos terratenientes de la sierra perdieron la fuente de su riqueza y como clase social terrateniente que abarcaba toda la sierra, cada parte del Perú, desaparecieron. ¿Ok? A eso dicen dominio oligárquico. Debería precisar, entre paréntesis, los terratenientes. Para muchos autores, yo también estoy de acuerdo modestamente, que lo que se desarrolla es un capitalismo de Estado, ¿no? El Estado está presente en todas las actividades económicas, especialmente en los sectores estratégicos. El Estado es quien maneja los recursos económicos, pero sin darle mayor participación al sector privado. El sector privado tenía una mínima o nula participación.
acá dice, siguiendo con el modelo de la Unión Soviética estalinista. Ya, en eso no estoy de acuerdo. No, eso no es. La Unión Soviética, hay gente que cree que porque tú estatizas ya eres comunista. Eso es chistoso. Eso es chistoso. Está diciendo capitalismo de Estado y luego dice siguiendo el modelo de la Unión Soviética. No, no, no es cierto. Porque en la Unión Soviética las empresas estaban dirigidas por cuadros del Partido Comunista, que supuestamente eran obreros. Cuadros quiere decir un dirigente preparado. Ya, y el caso peruano no es así, el Partido Comunista en el Perú tuvo una mínima participación que no llegó a las instancias de gobierno central. Entonces no tiene ahí asidero. Bien, la crisis energética del 73 arrastró al Perú también y fracasó, y en el 75 era claro que las reformas habían fracasado, provocando inestabilidad política y social. Bueno, mira, la reforma agraria, la reforma industrial, la reforma pesquera, la reforma minera. Te he hablado ahorita, los nombres nomás, 4 importantísimas reformas. Todas esas reformas fracasaron. Fracasaron porque no ayudaron a incrementar el Producto Bruto Interno. Fracasaron porque no ayudaron a incrementar la oferta laboral. Fracasaron porque no ayudaron a incrementar el ingreso fiscal vía impuestos. Entonces, si todos estos sectores donde se habían hecho reformas estatistas estaban funcionando mal, evidentemente la economía en su conjunto va a estar mal. Y cuando la economía está mal, empiezan las protestas, los reclamos. Entonces, lamentablemente, lo que había prometido Juan Velasco Alvarado no dio resultado. Su proyecto, su programa fracasó. Este modelo estatista no tuvo éxito. Eso se ha estudiado de un montón de ángulos, hay mucha tinta escrita, muchos cuadros, investigadores de Perú, del extranjero, que llegan a conclusiones similares. Fracaso. Bien. Ahora bien, este fracaso va a hacer que Juan Velasco Alvarado sea reemplazado por otro general del ejército, de las Fuerzas Armadas. Se llamó Francisco Morales Bermúdez. Ya, él gobernó del 75 al 80. ¿Está bien? ¿Cuál fue su base legal, su constitución, entre comillas? El plan Tupac Amaru. Si Velasco tuvo el plan Inca para sus objetivos de gobierno, pues los objetivos de gobierno de Morales Bermúdez estaban en el plan Tupac Amaru. Por supuesto que la constitución seguía suspendida. No había libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de circulación, libertad de reunión, aunque un poquito se va a relajar, ¿no? Porque a pesar de las prohibiciones, del control social, político sobre la población, pues la gente igual seguía protestando, igual la gente ya va perdiendo el miedo y sale a reclamar, ¿no? Así como Quequito Sagasti dio la cuarentena en febrero y fue una cuarentena trucha que se cumplió a medias, ¿ok? O sea, la gente le llegó y salió, ¿no? Salió, ¿por qué? Porque el hambre apremia, pero un montón de vendedores ambulantes en la calle, porque si no venden alguito, se mueren de hambre. Entonces, bueno, acá tenemos el plan Tupac Amaru. Mediante el Tacnazo, los comandantes de las Fuerzas Armadas se reunieron en Tacna y desde Tacna, Morales Bermúdez anuncia que había depuesto al presidente Velasco Alvarado y que él, en nombre de las Fuerzas Armadas y del pueblo peruano, asumía la presidencia de la República del Perú. Entonces, por eso se le llama Tacnazo, ¿no? Desde Tacna. ¿Ya? Poco a poco estas reformas velasquistas fueron levantadas. No completamente, porque eso es una tarea de años, pero la idea era esa, ¿no? De ir eliminando las reformas que Velasco Alvarado había implementado. ¿Ya? Incluso el general Morales Bermúdez va a plantear que la sociedad peruana regrese a la democracia. Pero para regresar a la democracia debería establecerse una nueva constitución, ¿no? Entonces, eso es lo que él anunció, pero pasan algunos años y no se oye padre, ¿no? Es por eso que le hicieron un paro en 1977 que fue terriblemente fuerte, lo cual provocó de que él salga a convocar elecciones para un Congreso Constituyente.
Constituyente se dice cuando va a elaborar y aprobar una constitución. Eso fue a partir de 78-79. Luego que se aprobó la nueva constitución del 79, se convocaron elecciones presidenciales para 1980, que ganó Fernando Belaúnde Terry de Acción Popular. Segundo gobierno de Acción Popular. Ya para que veas cómo es el pueblo peruano de ingenuo, de desmemoriado. Belaúnde Terry hizo un mal gobierno. Un mal gobierno. No unas que otras cosas por ahí, pero si vamos al balance general, mal gobierno. Pero ahora nuevamente el pueblo peruano elegía a Belaúnde Terry. Se dejó manipular, se dejó influenciar por la televisión, por los diarios, por los poderes fácticos en el Perú. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no le gusta leer. ¿Por qué? Porque no le gusta razonar. Hay gente, hay entre el 30 y 40% que aún no decide su voto. Entonces imagínate, ¿no? O sea, él recién va a ponerse a pensar cuándo votar en la cola. Y va a votar por cualquiera. Lo cual es bastante grave, ¿no? Así por eso tenemos pues, los tipos de presidentes que tenemos, ¿no? Y de congresistas, ¿no? Que son una desgracia verdaderamente. Bueno, entonces acá nuevamente se hace un recuento de los principales hechos y obras de Juan Velasco Alvarado. ¿Ok? Ya, él dio golpe de Estado a Belaúnde Terry tomando como pretexto el escándalo de la página 11, el 3 de octubre de 1968. El 9 de octubre del 68, las Fuerzas Armadas ocuparon la refinería de Talara, además de la Brea y Pariñas, con lo cual va a expropiar, ¿no? Va a expropiar la Brea y Pariñas en favor del Estado peruano. O sea, a Velasco Alvarado no le importó negociar, tomar acuerdos con la IPC, simplemente movilizó a las Fuerzas Armadas allá a Talara y ocupó la Brea y Pariñas y ocupó la refinería de Talara. Y la IPC fue expulsada del Perú. Se acabó. Por supuesto que la IPC protestó al gobierno norteamericano, hubieron ciertas dificultades, pero el gobierno de Velasco estaba defendiendo la soberanía del Estado peruano sobre sus recursos naturales. Por eso que la propaganda del gobierno y el gobierno le llamó a ese hecho Día de la Dignidad Nacional. Día de la Dignidad Nacional, 9 de octubre de 1968. Cuando el Estado ocupa militarmente la refinería de Talara y la Brea y Pariñas. Bien, ya, otra política importante y muy, muy importante de Juan Velasco Alvarado fue su reforma agraria. La reforma agraria a favor, pues, del campesino, ¿no? Bueno, Velasco impulsó una política nacionalista, ¿no? De identidad nacional. También hubo ese aspecto cultural, ¿no? De que él reivindica la cultura peruana, ¿no? La cultura andina, los incas, los pre-incas, las costumbres, tradiciones peruanas, ¿no? Es menos alienado, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, estamos en el siglo XXI, la gente no se da cuenta, pero gran parte de la juventud peruana es recontra alienada, ¿no? Se creen reggaetoneros, se visten como reggaetoneros, hablan como reggaetoneros, ¿sí? Parece que no fueran peruanos sino otra cosa, ¿no? En fin. Entonces, bueno, es una política nacionalista que está dentro del plan Inca, ¿no? Él expropia las petroleras, las haciendas, las industrias, incluso la prensa escrita, hablada, y también las empresas posteriormente de la televisión. Entonces, de esa forma acaba con el dominio oligárquico, ¿no? Un capitalismo de Estado. Muy bien. Aquí está la ley de la reforma agraria bajo el lema La tierra para quien la trabaja. 24 de junio de 1969 se promulga la ley de la reforma agraria. Justamente en ese día se celebraba el Día del Indio, ¿no? El día ahora se le llamó el Día del Campesino. ¿Ok? La reforma agraria va a eliminar a los terratenientes, parte de la oligarquía. Va a hacer que las haciendas y latifundios pasen a los campesinos y en parte al Estado. En la costa se crearon las cooperativas agrarias de producción, las famosas CAPs, y en la sierra las sociedades agrarias de interés social, las AIS. Lamentablemente, ni las CAPs ni las AIS tuvieron la adecuada administración gerencial. Y en 2 o 3 años esa reforma agraria hizo que el campo se empobreciera.
que los diversos sectores de la agricultura no produjeran lo que el Perú necesitaba. Entonces, realmente la reforma agraria estuvo muy mal aplicada. No basta con decir, bueno, a partir de acá reorganizamos, sino a ver qué es lo que sigue después, ¿no? Entonces, ahí el gobierno falló, pues, lamentablemente. Bien. Otro elemento importante de la fase del Plan Inca de Juan Velasco Alvarado es que creó el SINAMO, Sistema Nacional de Movilización Social. Es una especie de partido político. El SINAMO era como el partido político de la Revolución Nacionalista de Velasco. Ahí movilizaba a las fuerzas populares, trataba de integrar todo tipo de organización social y de partidos. En el SINAMO se metieron los comunistas. ¿Ya? El gobierno de Velasco permitió que gente del Partido Comunista Peruano estuviera ahí también haciendo de la suya, ¿no? Pero no cogobernaron ni nada por el estilo, ¿no? Bien, este es simple y llanamente, como decir, entre comillas, el partido político de Velasco, solamente que tenía este nombre, SINAMOS. Otro, el régimen velasquista confiscó los medios de comunicación en 1974 y se le entregó a las fuerzas vivas del país, o sea, a las instituciones del Estado. Es decir, anuló la libertad de prensa. Desde el momento que el gobierno estatiza el comercio, la prensa, el expreso, el extra, el correo, toda la prensa escrita, y después la radio y la televisión, está anulando la libertad de expresión, la libertad de prensa también. Entonces ahora solamente se va a decir, se va a conocer lo que el gobierno crea que es conveniente, lo cual está mal, pues. En nuestro tiempo hay una concentración de medios, ¿no? Hay ciertas empresas y empresarios que controlan el 70% de la prensa escrita y de la televisión, lo cual ya suena, se acerca bastante al monopolio. Así que también te manipulan a través de la televisión y a través de los diarios. ¿Ok? Por ejemplo, todas esas encuestas que aparecen, si no todas, la gran mayoría son encuestas truchas, ¿no? Hechas de acuerdo a los intereses de los grupos económicos o grupos fácticos, para ir manipulando, influenciando a la gente por quién votar. En principio no debe creer en las encuestas. En el año 2016, o en las últimas elecciones para el Congreso, en las encuestas no aparecía FREPAP, y resulta que FREPAP metió 21 congresistas. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué? Ellos saben, porque ellos hacen las encuestas, pero luego las acomodan, las maquillan de acuerdo a sus intereses. Porque FREPAP no coincide, pues no concilia con los intereses de ellos, ¿no? Ahorita lo están poniendo, pues, a primer puesto a Johnny Lescano, lo han puesto también que sigue bien, dice, entre los que pueden pasar a segunda vuelta Forsyth, ¿no? Cuando en realidad, pues, hay otros candidatos que están despuntando, ¿no? En fin, ya es manipulación. Ya. Ahora pasamos, pues, al momento en que Juan Velasco Alvarado va a ser derrocado, ¿no? La crisis económica, social, en vez de irse aliviando, mejorando, se estaba profundizando, ¿no? Lamentablemente el gobierno de Velasco fracasó. Y una expresión de ese descontento, de esa crisis económica, política y social, es la huelga de la policía. Increíble, la huelga de la policía en febrero de 1975. No solamente los campesinos, los obreros, los profesores, etcétera, hacían huelga, paro. Salía la gente a protestarse, se enfrentaba a la policía, tomaban locales, se empezaba la situación a caldear, sino que también la policía, reclamando aumento de sueldo, mejor trato a los subalternos, etcétera, se rebeló e hizo su huelga. ¿Te imaginas que la policía, mal que bien, haga huelga? Quedamos totalmente desprotegidos de la delincuencia, entre otras cosas. Entonces eso no fue soportado por el gobierno, que ordenó una represión militar contra la policía. El 5 de febrero hubieron saqueos en Lima Metropolitana, en el Callao. Las masas de la gente más pobre y también muchísimos delincuentes salieron a saquear y a matar por todas las calles, todas las zonas comerciales, todos los mercados. Fue terrible. Entonces el gobierno, ante eso, ordena a las Fuerzas Armadas a entrar en acción. Imagínate que ahorita Plaza San Miguel o acá, ¿cómo se llama que está en la Avenida Colonial? Ese centro comercial que está en la Avenida Colonial, esos centros comerciales grandes estén siendo saqueados ahí por 200, 300 personas.
hay bronca de enfrentamiento, pucha, y llegan los camiones del ejército y empiezan a meter bala. Especialmente le meten bala a los saqueadores. Así fue, ¿eh? No es película, ni fue fantasía, es realidad. Pregúntale a tu papá, a tu mamá, si están informados sobre eso. Incluso atacó el ejército, la central policial allá en La Victoria, le metieron tanques. Uf, miles y miles de muertos entre civiles y policías y también muchos del ejército, ¿no? Entonces eso ya fue el colmo. Es ahí que ante esa crisis económica, social, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, liderado por Morales Bermúdez, le da golpe de Estado de Tacna. ¿Ya? El 25 de agosto de 1975, el general Morales Bermúdez Cerruti pronunció contra Velasco desde Tacna, el Tacnazo, ¿no? El manifiesto de Tacna o el Tacnazo. Entonces, ahora sí, pues Juan Velasco Alvarado tuvo que renunciar, lamentablemente su reforma, revolución fue un total fracaso, y Morales Bermúdez, mucho más moderado que Velasco, asumió el poder. ¿Ya? Entonces, Morales Bermúdez prometió el regreso a la democracia, como tú puedes ver aquí, ¿no? Este libro que escribió Federico Prieto Celi, ¿no? Previamente al regreso a la democracia, Morales Bermúdez y su gobierno poquito a poco fue eliminando las reformas que Velasco había hecho. No todas, pero al menos las más importantes. Por ejemplo, permitió la reaparición de los partidos políticos, ¿no? Volvió a Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, el Partido Aprista, el Partido Comunista Peruano, empezaron a recuperar cierta presencia. Sinamos, que era el partido de Velasco, en la práctica fue anulado, fue eliminado, ¿ok? Pero también se continuaba con la dictadura, ¿no? Ya, ese es el detalle, ¿no? De que ellos hablan de democracia, pero solamente en teoría. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Que la crisis económica social no se había solucionado, continuaba, y el hambre aprieta. Entonces, en julio de 1977 se realizó una huelga general. La huelga general de julio de 1977 fue al 100%. O sea, el país quedó paralizado, no hubo ninguna fábrica funcionando, no hubo ninguna línea de combis, ninguna línea de cúster, transporte público funcionando. No hubo ninguna universidad, instituto funcionando, todo el mundo paralizó en contra del gobierno, reclamando, no precisamente, bueno, también el retorno a la democracia, pero más reclamaba que el gobierno haga algo por mejorar la situación económica, social del Perú. No bastaba haber derrocado a Velasco, que era un dictador a la vela, sino que también pues haga algo para mejorar las condiciones del pueblo. Entonces ahí se dio cuenta el gobierno de Morales Bermúdez que ellos no estaban capacitados para seguir gobernando el país. Así que va a convocar a elecciones para una asamblea constituyente para elaborar una constitución. Y después elecciones para la presidencia que ganó Fernando Belaúnde Terry por segunda vez. ¿Ya? La asamblea constituyente, ¿no? La asamblea constituyente, en donde participaron los siguientes partidos, mira. Partido Aprista, Partido Popular Cristiano, el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular, FOSEP, el Partido Socialista Revolucionario, PCR, el Partido Comunista Peruano, PCP, el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, el famoso FRENATRACA, la Democracia Cristiana, la Unión Nacional Obrerista, entre otros. Mira, si tú no conoces tu historia un poquito, si tú no tienes conciencia, vas a ser engañado y manipulado. No digas, y esto a mí no me importa, a mí esto me aburre. Es la historia de tu país. Es lo que pasó hace algunos años. Ya se ha dicho hace mucho tiempo, los pueblos que olvidan su historia merecen cualquier tipo de gobierno. ¿Ya? Otra también, la historia se repite dos veces. La primera como tragedia, la pena, que se repita lo mismo, y la segunda vez se repite como comedia, y ya da risa ya. O sea, algo más triste todavía. Y eso es lo que nos ha pasado a los peruanos muchas veces, ¿no? ¿Ok? Yo no sé cómo hay gente que va a votar por los mismos candidatos de antes que han sido demostradamente corruptos, mediocres, incapaces.
Francamente, eso es porque al electorado peruano le falta todavía un poquito más de conciencia, ¿no? Un poquito más de visión, ¿no? Tampoco voy a exigir que todos sean políticos, que paren leyendo, no, pero algo hay que saber, ¿ok? Bien, entonces aquí tenemos la Constitución Política del Perú, pues, ¿no? La Constitución de 1979. Mira, esta asamblea constituyente que elaboró la Constitución del 79 fue presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre, del APRA. Podemos criticar muchas cosas del APRA, pero se puede decir que la Constitución del 79 se considera buena. ¿Ya? Entonces, Haya de la Torre fue el presidente de esa Constitución, ¿no? De esa asamblea constituyente. Hubieron muchos debates, artículo por artículo, y finalmente se aprobó la Constitución del 79, que entró en vigencia cuando el gobierno de Belaúnde asumió el poder. Ya, un dato importante, mira, en la transición de la dictadura militar a la democracia, la agrupación comunista Sendero Luminoso inició las acciones violentas contra el Estado peruano en la localidad ayacuchana de Chuchi. ¿Cuándo? 17 de mayo de 1980. A ver, en mayo de 1980 se realizaron las elecciones presidenciales y congresistas en el Perú. En esas elecciones ganó Fernando Belaúnde Terry, segundo gobierno de Belaúnde y segundo gobierno de Acción Popular. Pero en esas elecciones también apareció violentamente Sendero Luminoso, una columna de guerrilleros, de combatientes, de terroristas, ¿cómo se llama? Una columna de terroristas de Sendero Luminoso tomó el pueblo de Chuchi, mató a la policía que había ahí, a los que se oponían le metió bala, los dejó medio muertos, y luego reunieron todas las ánforas, porque ahí había elecciones como en todo el Perú, y las quemaron. E hicieron arengas a la guerra, a la lucha armada, a la revolución armada, y a su líder, el camarada Abimael Guzmán, ¿no? Abimael Guzmán, ¿ok? Entonces, así aparece Sendero Luminoso. Pregunta que te van a hacer, ¿ya? En la localidad ayacuchana de Chuchi. Por eso que le he puesto aquí, pues, ¿no? 16, Sendero Luminoso, mira, 17 de mayo del 80, el Partido Comunista, PCP, emprendido el Sendero Luminoso hacia la revolución, 23 años después, ya está. ¿Ok? Entonces, eso es importante a tomarlo en cuenta. Ya, a ver, vamos a tomar 2, 3 minutos, ¿ya? Para que ustedes descansen un ratito, ¿ya? 3 minutos y reiniciamos, ¿ya? Un ratito.
Bien, entonces vamos a continuar, jóvenes, a ver cómo estamos por aquí. ¿Alguna pregunta de su parte? No sé. ¿Alguna pregunta, algo al respecto de lo que hemos estado aquí exponiendo? Ya. Mira, entramos a la llamada década del 80, en la cual tenemos dos gobiernos, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry y el gobierno primero de Alan García Pérez. Ya, el contexto internacional es que continúa la Guerra Fría en su fase de la coexistencia pacífica, aunque hubo nuevamente tensiones entre las superpotencias. ¿Cuáles son las superpotencias? Pues como todo el mundo sabe, Estados Unidos y la Unión Soviética. A ver, en Estados Unidos tenemos la revolución conservadora encabezada por Ronald Reagan entre 1980 y 89. Además, se da un acercamiento entre Estados Unidos, gobernado por Ronald Reagan, e Inglaterra, Gran Bretaña, gobernado por Margaret Thatcher, que también era conservadora, conocida como la Dama de Hierro. En Latinoamérica, del año 80 al 89, debido a los fracasos de los gobiernos, a los problemas económicos y sociales que continuaron mayormente en los países, se le llama la década perdida. La década perdida, con excepción de Chile, porque Chile con Pinochet, que era un gobierno de dictadura militar, va a mejorar sus condiciones económicas sociales. Pero Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, mal. Bolivia, mal. ¿Okay? Y ya como usted sabe, en 1989 se produce la caída del muro de Berlín, ¿no? Que es uno de los símbolos del fin de la Guerra Fría, lo cual se consolida en 1991 con la desaparición de la Unión Soviética en la conferencia de Bela Besa del 5 de diciembre del año 1991. Bien, entonces, aquí en el Perú, los años 80, que es famoso en la música, tanto en el rock, baladas y todo lo demás, fueron años muy difíciles, ya que se arrastraba un déficit económico de los tiempos militares. Belaúnde, en su segundo gobierno, retornó a una política liberal. Bueno, ya te he dicho, ya más que liberal, liberal mercantilista, ¿no? Que fue contraproducente porque los empresarios no tenían la confianza para invertir de forma amplia y porque al liberarse los controles militares de precios subieron y la población se resintió. Claro, o sea, te das cuenta. Ahí los economistas no sabían cómo hacer, ¿no? Hay un problema de inflación con recesión, que le llaman estanflación. Y la teoría económica no encontraba la forma de solucionar, porque si movías una cosa, malograbas la otra, movías la otra cosa, malograbas la primera. Entonces, es algo que la teoría económica no había solucionado. En todo caso, aquí en el Perú debería eliminarse pues, la protección a ciertos sectores, ¿no? Sobre todo los exportadores. Pero los economistas de la época no, porque había intereses económicos ahí, pues, no lo aplicaron. Bien, con Alan García la situación empeoró. Si ya estábamos mal con Belaúnde, segundo gobierno, con Alan Damián, peor todavía, y eso todos los peruanos lo saben, porque ha quedado grabado en nuestro inconsciente incluso. Ya, más aún luego del 87 en que intentó estatizar la banca. Alan García intentó estatizar la banca, lo que llevó a una mayor desconfianza de parte del sector empresarial. Además, durante estos dos gobiernos, los grupos terroristas ganaron fuerza, en particular Sendero Luminoso, quien buscaba tomar el poder de forma violenta. Claro, mira, para que el empresario, el inversionista invierta, necesita de una estabilidad política, una estabilidad jurídica, ¿me entiendes? No puede ser que se cambie las leyes, se cambien las normas, se cambien los reglamentos cada 2 o 3 años, porque eso no me da a mí como inversionista seguridad sobre la plata que estoy invirtiendo. Tiene que haber estabilidad política, estabilidad jurídica. Y en segundo lugar, tiene que haber estabilidad social. ¿Cómo voy a invertir en un país donde hay un creciente nivel de terrorismo? La guerrilla de Sendero Luminoso, la guerrilla del MRTA, entre otros. Entonces, necesito yo condiciones políticas, sociales que permitan la llegada del capital extranjero. Y de eso no se preocupó adecuadamente Belaúnde, que decía que los terroristas eran abigeos al inicio, y tampoco fue el caso de Alan García, ¿no? Que era muy joven, no estaba preparado en realidad y cometió una desgracia total en el gobierno.
Segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, súper resumen, de 1980 al 85. Retorno a una economía liberal, ¿no? Conflicto con el Ecuador del 81, el famoso Falsa Paquilla. Fenómeno del Niño, el 83, crisis agropecuaria, ¿no? Azonadas terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA desde 1984. Creación del INTI en reemplazo del Sol de Oro. Cuidado, porque la gente cree que el INTI lo creó Alan García. No, el INTI lo creó Belaúnde a finales de su gobierno, ¿ok? Por la inflación. Ahora, Alan García Pérez en su primer gobierno tiene una economía heterodoxa y populista. ¿Ya? Heterodoxa quiere decir que aplica diversas alternativas de política económica. Puede ser liberal, puede ser keynesiano, puede ser neoclásico, de todo un poco, hace una mezcolanza. Y populista porque quiere hacer reformas en favor del pueblo, pero la termina malogrando. Es un populista negativo. Limitó el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones, uno de los grandes errores que nos perjudicaron. Estableció el dólar MUD, que fue una gran, ¿cómo podemos decir?, generadora de corrupción. Mercado único de cambios, el dólar MUD. Intentó estatizar la banca, que va a provocar problemas políticos y problemas económicos más de lo que ya teníamos. Por ejemplo, una reacción política fue que los grandes empresarios apoyaron al movimiento Libertad, que fue liderado por Vargas Llosa. Va a haber una rebelión de los senderistas en los penales, lo cual trae la matanza del Frontón, la matanza de Castro, es decir, la violación de los derechos humanos en forma masiva contra estos prisioneros. Y luego la creación de la política de la Policía Nacional del P. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esos datitos, pues, ¿no? Ya. Ahora bien, segundo gobierno de Belaúnde Terry. Mira, él gobernó, como ya sabemos, de 1980 al 81. Él promulgó la Constitución del 1979. Y su primer acto de gobierno, muy democrático, fue la devolución de los medios de comunicación a sus antiguos dueños. O sea, los diarios y los canales y las radios que había confiscado el gobierno de Velasco fueron entregados a sus antiguos dueños. ¿Ok? Entonces, de esa manera se restableció la libertad de prensa, la libertad de expresión y, en general, la libertad democrática. En esta oportunidad, Belaúnde Terry sí tuvo una mayoría en el Congreso. Acción Popular, Partido Popular Cristiano tenía mayoría. Entonces la oposición era minoritaria. Es democrático que haya oposición, pero no al extremo de no dejar que el gobierno haga sus cosas. En esta oposición quedaba el Partido Aprista y las pequeñas subagrupaciones de izquierda. Otro punto de apoyo para el gobierno fue el gran número de alcaldías que logró Acción Popular. Acción Popular tenía muchísimas alcaldías en el gobierno, en el Perú, ya por las elecciones municipales de 1980. Y la Izquierda Unida, que eran los izquierdistas, pero izquierdistas que van a participar en el sistema más o menos democrático del Perú, también alcanzó algunas alcaldías. O sea, políticamente Belaúnde en este segundo gobierno tenía la posibilidad, la oportunidad de realizar un gran gobierno. Ya no tenía esa oposición traumática en el Parlamento. En el Parlamento, en el Congreso, tenía mayoría. Incluso tenía gran respaldo popular, incluso los alcaldes en su mayoría eran también de Acción Popular. Entonces eso significa pues un gran apoyo político, con lo cual tú puedes realizar muchas obras en favor de tu país, en favor de tu pueblo. Pero no fue así, pues, ¿no? Lamentablemente, el gobierno no estuvo a la altura de los acontecimientos internacionales, así como los acontecimientos nacionales. A veces hablan en la televisión de los políticos que le revientan cohetes, le hacen mucha loa, pero si tú analizas la historia con cuidado, te das cuenta que no es para tanto. Belaúnde Terry para mí fue una persona honesta, pero que no tuvo la capacidad de llevar al país
a un mayor crecimiento y desarrollo y bienestar de su pueblo. Lo que él hizo no alcanzó, es muy poco, ¿no? Del lado positivo, del lado bueno. Obras públicas. Durante el gobierno se continuó la construcción de la carretera Marginal de la Selva. Acuérdate, la Marginal de la Selva, obra emblemática de Fernando Belaúnde Terry y Acción Popular. También se abrieron nuevas carreteras, se construyeron, rehabilitaron puertos marítimos, fluviales, complejos habitacionales como la ciudad satélite de Santa Rosa y la Torre de San Borja. Se expandió el servicio eléctrico mediante nuevas centrales eléctricas y se llevaron a cabo obras de irrigación. Bien. Acá continúan pues algunas de las medidas de Belaúnde, ¿no? En los años del gobierno de Belaúnde Terry apareció y se desarrolló Sendero Luminoso. Ellos tenían mucha influencia en el departamento de Ayacucho, ¿no? En la Sierra Sur. Por eso que el gobierno, después de unos meses, decretó el estado de emergencia en la zona de Ayacucho. Y por supuesto la intervención de las Fuerzas Armadas. Claro, por supuesto que me acuerdo perfectamente de esos años. Yo estuve ahí cuando era muy joven. En varias provincias ayacuchanas y ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas, ¿no? Lamentablemente las medidas contra insurgentes que las Fuerzas Armadas aplicaron fueron causa de numerosos atentados contra los derechos humanos de la población civil. Muy cierto. En el 84 apareció otro movimiento así izquierdista revolucionario, que era el movimiento Tupac Amaru, el MRTA, ¿no? Esta agrupación acusaba a Belaúnde de imperialista, entreguista y estar comprometiendo con la guerra sucia que se libraba en Ayacucho. Bueno, lógicamente ellos van a defender sus propios intereses, pues, ¿no? Bien, en cuanto a la política económica, que es muy importante, ¿no? Mira, había demasiada burocracia, por eso dice que heredó del gobierno anterior un Estado demasiado grande e ineficiente. Es como hoy en día, ¿no? Candidatos liberales como Hernando de Soto y López Aliaga dicen que lo primero que van a hacer, una de las medidas, no la primera, ¿no? Una de las medidas que van a tomar es reducir el tamaño del Estado y que van a tener que privilegiar realmente a las oficinas que son productivas, ¿no? No podemos tener en el Estado un montón de gente que esté ahí sentada haciendo nada y que se le paga un sueldo a nada, ¿no? Entonces eso, no estamos para eso, ¿no? Entonces también acá había demasiada burocracia, ¿no? Luego tenemos una inflación mayor al 60%, ¿no? Que debería ir reduciendo. Lamentablemente no pudo con esta situación porque además de la incapacidad de sus ministros de Economía de poder mejorar la situación económica, va a tener el problema de que se va a producir un desastre natural conocido como el fenómeno del Niño. En 1983, el fenómeno del Niño arrasó con toda la costa norte del Perú, causando pérdidas materiales de campo de cultivo, de infraestructura, de vivienda inmensas. Si estaba a duras penas enfrentando la crisis económica, imagínate ahora con el fenómeno del Niño, ¿no? Peor todavía. Y lo cual demuestra también la falta de previsión a lo largo de la historia de los gobiernos peruanos. Porque si hay un fenómeno del Niño, tomo previsiones para que cuando esto se produzca no destruya la infraestructura y la economía del país en esa región. Es lógico, no hay que ser tan inteligente. Claro, ese fenómeno del Niño no es culpa de Belaúnde, es culpa de los gobiernos anteriores. Ahora, ¿qué hizo Belaúnde frente al fenómeno del Niño? Muy poco o nada. Producía el fenómeno del Niño, producía la desgracia, hay que tomar medidas inteligentes y efectivas para mejorar la economía, para mejorar los aspectos sociales. Eso lamentablemente, el gobierno de Belaúnde no tuvo una buena reacción. Descendieron los precios de las exportaciones, producto de una crisis mundial, la libre importación que afectó la mal preparada industria nacional y un mal refinanciamiento de la deuda externa. ¿Te das cuenta? Cosas que si tú te metes a política ya sabes, ya. ¿Qué cosa es lo que sabes? Sabes que el precio de las materias primas que el Perú ofrece en el mercado internacional es cíclico. ¿Qué quiere decir? Que van a haber años en que el precio sube y van a haber años en que el precio baja. Y cuando el precio baja, ¿qué hacemos?
si nuestros ingresos van a descender y eso va a afectar los recursos del Estado y va a afectar a la población. Entonces tenemos que tomar previsión, ¿no? Si no, mejor no te metas en política. ¿Ok? Entonces ahí está, pues, ¿no? Que le afectó a la mal preparada industria nacional y un mal refinanciamiento a la deuda externa. La baja producción, una inflación que parecía tornarse favorable y el desempleo, prefirieron los últimos años del gobierno de Belaúnde. Pucha. ¿Ves? ¿Ves ese si no? Mucha incapacidad de parte de la clase política, ¿no? Y mucha incapacidad de los cuadros, o sea, los ministros, viceministros, congresistas, los técnicos, pues, ¿no? Para enfrentar los problemas. O sea, si yo voy a hacer o sacar un título, voy a hacer una maestría, voy a hacer un diplomado internacional, no es para decir, mira lo que tengo, es para solucionar problemas, ¿no? Los tigres, los perros, los gallos se ven en la arena, en la cancha, solucionando problemas. O sea, ¿de qué me sirve a mí que tú tengas 50 títulos, 50 doctorados y no puedes solucionar un problema económico social? Entonces, ¿para qué se estudiar? Cuenta. ¿Ok? Hay gente que estudia para tener una posición y dedicarse a robar desde el Estado. Yo lo he visto, por eso que hablo así, ¿no? Recuerda la coyuntura que estamos viviendo. Esta situación que se vive a nivel mundial y que se vive en Latinoamérica y en el Perú es una situación especial. Ahorita se cumple el bicentenario, 200 años de la independencia, y no hemos superado los problemas fundamentales de la sociedad peruana que aquejaban hace 200 años al Perú. El INTI, en los últimos meses del gobierno, en enero del 85, se estableció una nueva unidad monetaria. El INTI reemplazó al sol de oro. Su signo era así, ¿lo ves? Por este dato, la gente asocia más el ingrato recuerdo del INTI con el primer gobierno de Alan García, que ya fue durante su gestión que esta moneda se envileció en grado extremo. Sí, pues los INTI no valían nada, ¿no? Por la hiperinflación. Ahí está la imagen del INTI, mira, con la imagen de Miguel Grau. Bien, ahora entramos al primer gobierno de Alan García del 85 al 90, señores. El primer gobierno de Alan García. Mira, 3 candidatos. Alan García del APRA, por Izquierda Unida, Alfonso Barrantes y Luis Bedoya Reyes por Convergencia Democrática. O sea, Alan García, la derecha moderada, media reformistona. Alfonso Barrantes, la izquierda moderada, la Izquierda Unida. Y Luis Bedoya Reyes, la derecha. ¿Ya? Aunque los resultados favorecieron con largueza al candidato aprista, según la ley era necesaria una segunda vuelta, porque la Constitución de 79 establecía que un candidato gana en primera vuelta si obtiene el 50% más un voto, y no lo alcanzó. Según la ley era necesaria la segunda vuelta entre García y Barrantes, quien había obtenido la segunda votación más alta. Ahí ganó García. ¿Okay? Entonces García se convirtió en el nuevo presidente del Perú e inició un gobierno con gran apoyo popular, muchas esperanzas, etcétera, etcétera. Ahí está. El APRA tenía una gran responsabilidad, especialmente Alan García, teniendo en cuenta todo lo que había pasado en el Perú en los anteriores 30, 40 años. Alan García tenía en ese momento 36, 37 años, el presidente constitucional más joven del Perú. Aparentemente un tipo muy hábil, muy capaz, muy inteligente. ¿Qué hizo el APRA? ¿Qué hizo Alan García después? Fracasó, robó, defraudó. Mira la desgracia de este país. Cuando un hombre tiene todo a su favor, mucho más que Belaúnde en el gobierno anterior, para hacer un gran gobierno, gran gobierno, ayudar a sacar de la pobreza a su pueblo, hace exactamente lo contrario. Increíble. ¿En qué acabó Alan García hace poco? En el suicidio. La política económica de Alan García fue llamada heterodoxa.
e innovadora, como apuntaban los historiadores Carlos Contreras y Marcos Cueto. La inflación trató de ser combatida mediante controles de precios, devaluaciones y congelamiento de tipo de cambio, o sea, medidas estatistas, controlistas, que no nos conducen a nada. Para controlar la inflación hay que desacelerar la emisión inorgánica de dinero y provocar el crecimiento de la producción y la productividad por el sector real. ¿Ok? Dar incentivos a la inversión, no hacer eso. Se lo dijeron, porque eso, los Chicago Boys, etcétera, etcétera, no son de ahora, son de esa época. En Inglaterra, aquícito nomás en Chile hicieron eso. Pero él tenía pues sus convicciones y esas convicciones nos llevaron al desastre. ¿Ok? Bueno. Controles de precios, devaluaciones y congelamiento del tipo de cambios. Eso es algo artificial. Al mismo tiempo, el gobierno trató de proteger la industria nacional, por ejemplo, mediante altos aranceles, proteccionismo, mercantilismo. Hay otras formas, otros métodos de poder incentivar a la industria nacional, de ayudarla, pero no protegerla de esa manera, porque la haces ineficiente frente a la industria extranjera. Esto no es Estados Unidos, esto no es Francia, esto no es Alemania, donde la industria es altamente eficiente y recibe ayuda porque están haciéndole dumping de parte de la industria china, que es gigantesca. No, es otra circunstancia, bueno, en fin. Durante un tiempo, otras medidas fueron efectivas, pero se logró reducir la inflación y la producción logró oferta de reactivación. Luego todo empezó a fallar. Lógico, pues, porque es artificial. Si yo quiero bajar de peso, ¿qué debo de hacer? Dieta y ejercicio. ¿Cierto? No hay cuento. Yo estoy gordo, tú ya no quieres ser gordo, ya. No tragues, pues. Ponte a dieta 2, 3 meses, 4 meses y vas a ver cómo baja. Y encima le metes ejercicio, quema la grasa y vas a ver que baja de peso. No, es así. Según los analistas, se debió a la aplicación de medidas cortoplacistas, ¿ves? Y por un tiempo demasiado prolongado. Lógico. Mira, el supuesto crecimiento, mejoramiento de la economía, de la situación económica del Perú, duró 1 año y medio. Y después de 1 año y medio, que eran medidas artificiales apretadas a la fuerza, pues la inflación empezó a desatarse, llegando a la hiperinflación. ¿Ok? Entre el 18 y 19 de junio del 86 se produjo el amotinamiento de los presos acusados de terrorismo, recluidos en la prisión del Frontón, del Castro y en la cárcel de mujeres de Santa Bárbara. La represión policial y militar causó la muerte de 300 amotinados. Bueno, aquí es que se le acusa, bueno, se le pretendió acusar a Alan García de haber dado la orden de ejecutar a estas personas, incluso después de haberse rendido. ¿Ok? Y eso es violación de los derechos humanos. Pero ahí queda la polémica, ¿no? Este primer gobierno de García es recordado con dos polémicas medidas, ¿sí? Pues las dos polémicas medidas que hemos dicho, ¿no? Que provocaron que la economía peruana se venga abajo más aún, ¿no? Mira, para tratar supuestamente de mejorar las condiciones económicas, sociales del Perú, Alan García determinó que solamente se iba a pagar la deuda externa por el valor del 10% de las exportaciones peruanas en un año. O sea, yo no puedo pagarle a los acreedores todo lo que le debemos en este año. Imaginemos que este año tenemos que pagar 500 millones de dólares a nuestros acreedores, en este año 2021. Alan García dijo, solamente voy a pagar el 10% del valor de las exportaciones en este año. Si es 50 millones, bueno. Si es 40 millones las exportaciones, bueno, eso es todo lo que voy a pagar. O sea, es una decisión unilateral que incumple los contratos firmados con esos bancos, con esos gobiernos, con esas empresas extranjeras. ¿A ti te gustaría? Entonces, ¿qué cosa es lo que va a provocar eso? Que esos bancos, que esas instituciones se quejen al Fondo Monetario Internacional. Entonces se establecen sanciones, llama atención. Conclusión, el Estado peruano, el gobierno peruano quedó aislado del sistema financiero internacional, no sujeto de crédito. Lo vieron en términos vulgares como un cabeceador. Ah, tú eres vivo, no nos quieres pagar lo que nos debes, como que si yo tuviera la culpa directa en tu crisis. Ah, muy bien, ya no, que nadie le preste, que nadie invierta, o sea, nos convertimos
en un país no sujeto de crédito. Nadie nos presta plata. Bastante irresponsable, ¿no? Bastante irresponsable la medida. ¿Sabes lo que yo hubiera hecho? Hablar con los principales acreedores y negociar, pues. Una reestructuración, una reprogramación, que consideren mi situación, que no puedo pagar tanto. O sea, ponerme de acuerdo, hablar como gente, ¿me entiendes? Señor, ¿sabe que yo no puedo pagarle los 300 millones para este año? ¿Me permite que este año solamente le pague los 300, digamos unos 50, 60? Porque mi condición es mala, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Ya, pues se negocia, como se hace en las grandes ligas, ¿no? No es determinar unilateralmente, porque si tú eres el acreedor que has dado tu plata, que son miles de millones de dólares, no te va a gustar. Es lógico. Con esta medida el Perú quedó marginado de la comunidad financiera mundial y quedó imposibilitado de solicitar créditos internacionales. ¿Ves? Ya al final de su gobierno empezó a pagar, dice, bueno. Otra medida así loca que hizo García fue el intento, no lo logró, de estatizar la banca privada. Él decía que debería democratizar el crédito, que la banca, o sea, ponte todos los grandes bancos del Perú pasaran a ser banco del Estado y capturar esos recursos para el poder financiar las inversiones. Escucha que un poco complicado eso también, ¿no? Bueno, inmediatamente pues los banqueros, los industriales que están vinculados a la banca hicieron un movimiento en su contra, ¿no? Se creó el movimiento opositor Libertad, que estaba liderado por Mario Vargas Llosa, ¿ok? Esas dos medidas fueron, una afectó mucho a nivel externo y el otro a nivel interno, pues hicieron que el gobierno de García se viniera abajo, ¿no? O sea, tuviera un pésimo desempeño, pues. Mira, acá dicen los autores de diversos, y esto es muy cierto, carencia de un plan económico de mediano y largo plazo. Desembocó en la peor crisis económica de la historia peruana, la más grave, que ya empezó a emitir billetes sin respaldo. Tú sabes que la emisión de billetes sin respaldo quiere decir sin mayor producción, que genera inflación. Y si esto sigue dándose, va a generar hiperinflación. Entonces, durante el gobierno de Belaúnde se disparó hasta alcanzar más del 7.000% en 1990. En un año, 7.000%. Es una cosa espantosa. Por eso le decía Alan Damián, una película de Damián era el demonio, el apocalipsis, el juicio final. Nosotros vivíamos con comiéndonos las uñas, asustados. Nuestros ahorros en dólares se hicieron arena, ¿no? Una desgracia para todo el país. Había paquetazos, los ajustes económicos los llamamos paquetazos, las devaluaciones casi diarias. Se hacía a mediados del 85, el dólar se cotizaba en 13 índices aproximadamente, para mediados del 90, el dólar llegó a cotizarse en 185.000 índices. Mira, date cuenta. En el 85, cuando llegó Alan García al poder, un dólar era 13 índices. Y en el 90, cuando Alan García salió del gobierno, un dólar era 185.000 índices. Imagínate la depreciación o devaluación acumulada. Terrible. El país entero y en particular la gente de menos recursos, la gente pobre, sufrió la consecuencia del mal manejo económico. En las elecciones del 90, para no hacerla larga, ganó Fujimori. Las encuestadoras no le daban, ni siquiera figuraba Cambio 90, cuyo líder era Fujimori en las encuestas. Para que veas cómo son de manipuladoras. Siempre lo ponían en primer lugar a Mario Vargas Llosa de su movimiento, ahora se llamaba FREDEMO, Frente Democrático de Movilización, ¿no? Entonces, bueno, al final ganó Fujimori, pues, y Fujimori también otro mentiroso decía que no iba a aplicar un shock, porque Mario Vargas Llosa claramente decía en su campaña que iba a aplicar un shock, un ajuste fuerte de la economía, que no había otra solución. Entonces, Fujimori decía que no, que había otra forma. Mentira, cuando él llegó al gobierno, ¡pum!, aplicó el shock que iba a aplicar Vargas Llosa. ¿Y sabe quién le ayudó en esa política económica, ese ajuste fiscal? Hernando de Soto. Es como técnico, ¿eh? En realidad, pues lo que hizo Fujimori con el shock, el ajustón, era lo que tenía que hacerse desde el punto de vista técnico en la economía. Alan García y sus ministros habían malogrado más la economía de lo que ya estaba con Belaúnde, segundo gobierno. Entonces tenía que hacerse un ajuste muy fuerte.
El problema es que el peso del ajuste lo pagó el pueblo, pues, ¿no? Y las grandes empresas pasaron piola, como siempre sucede. Bien, mira. Fujimori logró pasar a segunda vuelta junto con Vargas Llosa. En ella, Fujimori obtuvo el 62,4%, mientras que Vargas Llosa solo el 37,6%. Fujimori accedió a la presidencia de la República, 1990. ¿No? 12 años, 13 años antes de que tú nacieras. Nosotros estábamos acá con tu papá, tu mamá, yo también, recontra preocupados por la situación económica. Alucina que un pan que vale 20, 30, 40 céntimos, depende de la calidad de pan, te cueste 2 soles. A ver, que un pancito te valga 2 soles. Que una botella de aceite te cueste 20 soles. Que un kilo de arroz cueste 18 soles. Que un kilo de pollo esté 20, 22 soles. Sería catastrófico, ¿no? Ya, y ahí llegamos pues a los últimos gobiernos de Fujimori, ¿no? El Fujimorato. Mira. Acá tienes un resumen de Fujimori y acá tienes otro resumen de Fujimori. Primer gobierno, segundo gobierno, tercer gobierno, ¿no? Cómo se ha clasificado, ¿ya? Luego tenemos, después de Fujimori, que acabó siendo un dictador y un corrupto, tenemos al gobierno transitorio Valentín Paniagua, el gobierno de Alejandro Toledo, preso, el gobierno de Alan García, corrupto, se suicidó, luego sigue el gobierno de Cholo Sagrado, Toledo, también corrupto, preso, luego sigue el gobierno de Ollanta, también corrupto, nadie presa, luego sigue el gobierno de Kuczynski, preso, luego sigue Vizcarra, que se va a ir preso el jueves o viernes, el día sábado, domingo, según los análisis que he escuchado de los diversos juristas, 90% de que Vizcarra está preso. ¿Ok? Ya no me da más tiempo, jóvenes, ustedes que estos temas son larguísimos. Ya, a ver, veamos las preguntas, pues, ¿no? Veamos las preguntas. A ver, las principales preguntas. Del 1 al 4, a ver, por favor, voy a esperar un minutito para que usted me dé sus claves. De la 1, de la 2, de la 3 y de la 4. Son fáciles. Han venido en los exámenes de admisión, ¿no? A ver aquí, los jóvenes van a poner su número de pregunta y van a dar la clave. Por ejemplo, la 1. Ya, entonces la número 1, la respuesta es la C de casa. ¿Ok? La alternativa C de casa. La número 2, jóvenes chicos, la respuesta de la número 2, estamos ahora en la número 2, consecuencia de la guerra coreana, ¿no? Etcétera, etcétera, es la letra A de avión. La número 3, a ver, la número 3 más cortita, más conocida, a ver, ¿cuál sería la 3, muchachos? Líder político peruano que surgió en la década de los 60 y que para generarse una clara idea de la necesidad del Perú, recorrió muchos pueblos del Perú profundo y escribió la obra La conquista del Perú por los peruanos. O el Perú como doctrina era uno de sus lemas. ¿Quién fue ese? Evidentemente en la 3 sería Fernando Belaúnde Terry, ¿no? La 3 es la de dedo. La 4. La 4, señores, señoritas, es la letra D de dedo. Ya, ahora pasemos acá al segundo grupo. A ver, 5 a 9. Por recomendación del gobierno reorganizó la hacienda pública. Ah, la 5 sería pues, a ver, vamos a ver. En este caso sería la misión Klein y Odría.
¿no? La misión Klein con Odry. La 6, el presidente tal desarrolló durante su gobierno políticas. A ver, ¿cuál es la coherente ahí de la pregunta 6? En este caso, la 6 sería, por ejemplo, Manuel Prado anarquista no tiene nada que ver, pues. Alan García, primer gobierno ortodoxas, no heterodoxa sería. Fujimori proteccionistas, no, él era liberal. Bustamante y Rivero, populistas y María, claro, la B, ¿no? La 6 es la B, ¿no? Populista, ¿no? A favor del pueblo, pero ya tú sabes que Bustamante y Rivero lo derrocaron en el 48. La 7, el régimen de la convivencia, ¿no? El número 7. El número 7, la respuesta de la número 7 es la B de beso, muchachos. La letra B de beso. La número 8. A ver, la número 8. En el caso de la número 8, dice que sería entre el 56 y 62, comienza el boom de la pesca de la anchoveta y de la harina de pescado. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pregunta? Las que no corresponden, porque la 1 sí corresponde. 2, formuló el plan educacional del Perú. Claro, también, esa también corresponde. 3, ¿se restablecen las elecciones municipales? No. Las elecciones municipales las restableció Belaúnde en el 63, 64, y no, te dice 62. Y 4, los campesinos de los valles de la Convención Hilares invaden tierras reclamando reforma agraria. Ahí pues es más en el gobierno de Belaúnde, ¿no? Entonces ahí tendríamos que poner la D, ¿no? 3 y 4, lo que más se acerca. Y la 9, la alianza gubernamental que se dio en el primer gobierno de Belaúnde fue entre los partidos. Bueno, Belaúnde tenía Acción Popular con la Democracia Cristiana, se le llamó la alianza. ¿Dónde está eso? APDC, ¿no? Acción Popular, Democracia Cristiana. La 9 sería la A de avión, ¿ya? La 9 sería la letra A de avión. Muy bien. Entonces vamos a ver acá. Ya. De la 10 a la 14. A ver, léanlo y vayan poniendo sus claves. De la 10 a la 14. Las primeras elecciones municipales de la época de Leguía se realizó cuando estaba en el poder. ¿Quién restableció las elecciones municipales? Belaúnde. Por lo tanto, la respuesta sería Belaúnde. ¿No? La 10 es la B. 11. 3 de octubre del 6-8, el presidente Belaúnde fue derrocado por un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas. El pretexto. ¿Cuál es la respuesta acá de la 11? A ver, esto se ha hablado bastante. ¿Eh? ¿Cuál sería la respuesta de la 11, muchachos? Evidentemente la C, ¿no? El escándalo de la página 11. La 12, una de las consecuencias económicas inmediatas de la reforma velasquista fue, bueno, inmediatas. En el caso de las inmediatas, bueno, pues sería la B, ¿no? El retraimiento de la inversión privada. Si el Estado va a controlar todo prácticamente, entonces la empresa privada tiene menor importancia, ¿no? Además no me conviene, así que hay una retracción, un retraimiento, ¿no? Una reducción de la inversión privada. ¿Ok? Ya. Entonces, jóvenes, a ver, la 13, avión. La 13, avión, apunte, ¿eh? 14, casa. 14, casa. 15, dedo. 15, dedo. 16, casa, la C. 17, avión, avión. 18, beso. 19, avión. 19, avión. Y la 20 es la C de casa. Muy bien. Ya, ahí lo dejamos, pues para que usted lea ya la última parte, lo revise con calma y buen humor. ¿Ya? Sigan estudiando, jóvenes, lo mejor que pueden hacer por la hora. No estén mirando tanta tontería, videitos, musiquita tonta, que no sirve para nada mayormente. Dedíquese, mira, entre los 16 y 17 años hasta unos 28, 30, tiene que invertirse su tiempo en usted mismo. Estudiar, una universidad, un título, una maestría, diplomados, idiomas,
mayor computación, ¿no? Esas cosas. Tienes que dedicar tiempo a tu cultivo, a tu formación, porque si no, mañana más tarde estamos en una desgracia, ¿no? Ya piensa que el mundo está cambiando aceleradamente, ¿eh? Está cambiando aceleradamente. Revisa ahí al salir información de las 10 profesiones más demandadas en el Perú, de las profesiones más demandadas a nivel mundial hoy en día. Tienen que ver con lo virtual, tienen que ver con el Internet, tienen que ver con la computación, todas ellas. ¿Ya? Y a nivel internacional tienes que saber inglés, pues. Sí o sí tienes que saber inglés. Entonces piensa ya en otro nivel, en otra onda, ¿no? No estés perdiendo tu tiempo en soseras. Muy bien, lo dejo, jóvenes, que les vaya bien, sigan estudiando. Chau. Gracias, profe, cuídese. Chao, el joven Richie Zapata, Eliani Sarabia, Yadira Mamani, Steve Espinosa y Marisol Sosa, que ya no pone su foto. Chau.